La Guerra de los 30 años supuso una tragedia en el corazón de Europa entre 1618 y 1648. Aunque todas las grandes potencias estuvieron involucradas, el teatro bélico se desarrolló mayormente en el Sacro Imperio Romano-Germánico, con una cuarta parte de la población alemana que murió en dicho periodo, principalmente entre hambrunas y pestes. La chispa se prendió en la ciudad de Praga, capital del Reino de Bohemia, cuando la nobleza protestante tiró por la ventana literalmente a los representantes del emperador Fernando II, un ferviente católico que había sido educado por jesuitas. Una serie de alianzas previas entre católicos de un lado y de protestantes del otro se activaron de inmediato para defender sus intereses. Las acciones militares fueron menores en un principio, focalizadas en Praga, pero finalizaron rápidamente con la supremacía de los ejércitos imperiales, que sofocaron la revuelta bohemia en 1620. Sin embargo, dentro del Sacro Imperio, muchos príncipes estaban esperando el momento oportuno para ir a la guerra, por lo que las campañas se trasladaron al electorado palatino del Rin y se estiraron hasta 1624, todas esas campañas con victorias austríacas. En ese momento entró un nuevo actor al conflicto, el reino de Dinamarca. Pero la experiencia, la riqueza y la capacidad de los mercenarios imperiales volvieron a hacer la diferencia. En 1629 el rumbo empezó a cambiar con la intervención del rey protestante de Suecia, Gustavo Adolfo II, que con financiamiento de Francia obtuvo las primeras grandes victorias en el bando antiimperial. Pero Gustavo Adolfo no pudo ver la guerra terminar. Fue un excelente comandante militar, innovó muchísimo en el arte de la guerra, pero terminó muriendo en combate en 1632, en la batalla de Lutzen. Finalmente, el rey francés Luis XIII, asesorado por su primer ministro, el cardenal Richelieu, y que había indirectamente apoyado a todos los enemigos del emperador, tomó la decisión finalmente de meter a sus tropas en Alemania, dando inicio en 1635 a la etapa de la intervención francesa. En 1637 murió el emperador Fernando II y pasó a reinar su hijo, un hombre más pragmático llamado Fernando III, pero que le tocó la peor etapa del conflicto. Los austríacos, después de mucho desgaste, con escasos recursos y con la propia rama de los Habsburgo de España retrocediendo en todos los rincones de Europa, comenzaron a perder todo lo conseguido en la primera etapa de la guerra. Los rivales y los frentes ya eran demasiados agobiantes para Viena como para Madrid, y en 1648, tras varios años de negociaciones, se puso punto final a la guerra con los famosos tratados de Westfalia. Hoy en Historiopolis vamos a meternos en la compleja historia de la Guerra de los 30 años, su abultada cantidad de protagonistas y de intereses, de cambios sociales y políticos, nos obligará a narrarla en dos o quizás hasta en tres partes. Hoy comenzaremos con la primera, entendiendo sus orígenes religiosos que sirvieron como gran excusa para debilitar a la casa de los Habsburgo. El 23 de mayo de 1618, los dos máximos representantes imperiales en la ciudad de Praga, capital del Reino de Bohemia, fueron arrojados por la ventana del palacio de la ciudad, a manos de unos hombres armados de la nobleza checa que pretendían separar a su país tanto del imperio como de la Iglesia Católica. También tiraron por la misma ventana al secretario de ambos funcionarios. A pesar de que a estos tres pobres cristianos les esperaba una caída de 17 metros de altura, los tres sobrevivieron para poder contarlo de forma muy afortunada. De hecho, el secretario fue el primero en viajar inmediatamente a Viena, corazón de los Habsburgo y centro del poder político del Sacro Imperio Romano-Germánico, para alertar al emperador de turno. Este suceso del 23 de mayo de 1618, repito la fecha, fue el que dio inicio a un largo y traumático conflicto conocido como la Guerra de los 30 años. Pero como sabrán, no podemos empezar desde acá el capítulo, porque para entender bien esta guerra, debemos no solo irnos un poco más atrás en el tiempo,
sino también analizar el contexto social y político de la época, porque la forma en la que se ha estudiado a la guerra también debemos entenderla para meternos de lleno en esa época. Se asume en general como una gran tragedia europea a la Guerra de los 30 años, con muchos implicados y con las grandes potencias en ese momento de Europa en plena disputa, pero con el destrozo más dañino sufrido en el mundo alemán. Fue Alemania el campo central del conflicto. Evidentemente fue una tragedia bajo cualquier punto de vista, como todas las guerras lo son, algunas con más intensidad que otras. Pero en el último tiempo esta visión se fue atenuando y ahora vamos a explicar por qué. Para empezar lo voy a poner en algunos números. La cifra principal que uno mira en las guerras obviamente es cuántas vidas se perdieron. Para estas guerras tan largas es muy difícil calcular un número exacto. La vara general que se maneja con la guerra de los 30 años es que las pérdidas humanas van de 13.5 millones como muy mínimo hasta 6.5 o 7 millones como máximo. Obviamente hay algunos historiadores que van más allá, hablan de 8 millones de muertos e incluso un poco más. Para los estándares del siglo XVII estos números eran brutales. Bueno, lo son, ¿no? Pero vamos a comparar para que se entienda la brutalidad de esta cifra. Las guerras del siglo anterior, es decir, de 100 años antes, si se quiere, del siglo XVII, como fueron, por ejemplo, las guerras de religión en Francia y su conflicto con España, dejaron sobre el tapiz una cifra de muertes de alrededor de 2 y 3 millones de personas, y en aproximadamente 35 años. Si nos vamos un poco más atrás, por ejemplo, a la Guerra de los 100 años, estamos hablando ya en el siglo XIV, siglo XV, los números son mucho más bajos. Estamos hablando también de 2 millones de muertos, pero claro, en 100 años, ¿no? Bueno, más, porque la Guerra de los 100 años, si no me equivoco, duró 127 o 137. O sea que en promedio es mucho menor la cantidad de muertos. A pesar de esta magnitud abultada de la cifra ya en la Guerra de los 30 años, parece demostrado a esta altura, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, que la guerra en sí misma ocasionó muchas menos pérdidas de lo que otros factores terminaron influyendo. Es decir, hubo otros factores más allá de los conflictos, de las batallas en sí, que fueron más mortíferos. Y ahora paso a explicarlo. Hubo, por supuesto, algunos episodios atroces en la guerra, como en todas lo hay, pero el gran número de fallecimientos se debió especialmente a las hambrunas y a las epidemias, y en una época en donde los desplazamientos de los ejércitos y de la población que huía también se convertían en verdaderos canales de propagación. Esto lo dice cualquier historiador de hoy en día que estudia esta época. Por ejemplo, vamos a los números. Se habla de que las pérdidas de población fueron enormes, y es cierto. Estamos hablando de entre el 25 y el 40% y en algunas regiones mucho más, de casi el 50%. Sin embargo, estas estimaciones hoy en día son consideradas un poco exageradas. Por ejemplo, el historiador Marcus Serman, entre otros, señalan esto. Por ejemplo, en Bohemia, una variedad de fuentes del periodo en torno al año 1651, es decir, a 3 años de firmada la Paz de Westfalia, que se firmó en 1648, sugieren que no hubo un parón en el comportamiento conyugal, es decir, en la natalidad, y que algunos fenómenos deberían atribuirse a la emigración relacionada con las condiciones económicas de la zona. Es decir, debemos prestarle atención a las pésimas condiciones económicas y no tanto a la acción directa de un conflicto sobre la población, ¿no? Bueno, económicamente eso es cierto, el desastre fue total. Los números de hectáreas, por ejemplo, en los niveles preguerra, estaban en 5.000 en el Sacro Imperio, a grandes rasgos, y finalizada la guerra estábamos hablando de que quedaban menos de 1.000 hectáreas para cultivar. Claro, todo esto era menos cultivos, porque menos hombres estaban trabajando la tierra, menos comercio por el impedimento en las rutas, donde se trasladaban los bienes, especialmente los alimentos, y por lo tanto, en todo este contexto había menos comida. Es decir, se nutrían menos, no solo la gente, los soldados también, claro, pero la gente no tenía forma de defenderse.
Y con menos comida, entonces tenemos también la propagación de enfermedades y todo es un combo letal. Les hablaba recién de cómo se ha tratado esta guerra a lo largo de la historia reciente, en la lectura de los historiadores, digo. La verdad es que hay algunos mitos negativos que pesan fuerte sobre la guerra de los 30 años, y voy a nombrar tres que aglutinan mucho todo el contexto. Puede haber más, pero para que entendamos. Primero se habla de que fue una guerra de religión entre católicos y protestantes y que eso fue la causa, ¿no? La típica causa de violencia religiosa. El segundo punto es que gran parte de la culpa de que haya sido un cataclismo dicho conflicto es porque los ejércitos eran mercenarios y no ejércitos, digamos, conscriptos nacionales, ¿no? De servicios militares obligatorios. Y el tercer punto es que el régimen político feudal y monárquico que aún imperaba en Europa invitaba a vivir de la guerra eternamente. Bueno, estos tres conceptos que mencioné, como vemos y vamos a ir viendo, están todos un poco conectados. Pero bueno, tenemos que ir desterrándolos poco a poco porque si no, no vamos a entender este conflicto, ¿eh? Y lo vamos a ver como lo mira el común denominador de todos los profesores y los manuales de historia. Para empezar, no puede ser una guerra de religión, la de los 30 años. Esto está bastante, creo, entendido en los últimos historiadores que han escrito sobre el tema, como es el caso de Peter Wilson. En el conflicto tenemos ambas confesiones enfrentadas, que están en un bando y del otro, combinadas. Por ejemplo, vamos a ver que Suecia, paladín protestante, y Francia, católica, están unidas en toda la guerra, y cuando se involucran de lleno a partir de 1630, lo están hasta el final del conflicto. Tal es así que en la paz de Westfalia, hasta que Francia no da el visto bueno para firmar la paz, Suecia no acata. Del lado imperial, tenemos también bandos protestantes y católicos. Sajonia, paladín protestante y por cierto donde había nacido Lutero o el luteranismo, y los Habsburgo y Austria, católicos, claro, y Baviera también católicos, están constantemente unidos en la mayor parte del tiempo. Sajonia entra en guerra de forma muy breve, unos años, un par de años, 2 años, estamos hablando de una guerra de 30, a favor de Suecia, pero de forma muy breve. Luego mantiene constantemente la neutralidad. El electorado de Brandenburgo también, el electorado protestante de los Hohenzollern, en ningún momento entra en la guerra. Se puede proclamar neutral, pero no va a financiar ni a poner ningún ejército en contra del emperador en ningún momento. En Bohemia, por ejemplo, donde empezó la guerra, no se puede hablar de un bando claro porque los ejércitos estaban compuestos de forma muy heterogénea. Es cierto que al inicio del conflicto y tal como vamos a ver, parecía ser una repetición, la guerra de los 30 años, a las guerras que se habían visto un siglo atrás, en la época de Carlos V, en plena efervescencia de la proclama de Lutero, ¿no? Y de Calvino y los monjes que renegaban de la Iglesia Católica. Pero en este caso, en la guerra de los 30 años, ese motivo inicial diría que dura lo de la revuelta de Bohemia, nada más, que son 2 años, cuanto mucho. Todo lo demás son intrigas de ambiciones territoriales, de todos los involucrados, típicas de la época, que van desde pequeños ducados hasta grandes reinos, que entienden que pueden sacar provecho de ese contexto. Y principalmente, la intención de fondo es disputarle la hegemonía a los Austrias, que tenían el reino de España completo, el más poderoso de su tiempo, y el Sacro Imperio. El segundo punto que hay que derribar es el de los mercenarios y su responsabilidad implícita en la catástrofe del conflicto. La deducción lógica de la mentalidad de nuestro tiempo y del siglo XX es que los mercenarios eran algo parecido a bandas incontrolables de saqueadores, ¿no? Porque luchaban solo por el dinero. Es curioso esto porque los argumentos de ese estilo no suelen usarse con las carnicerías de la Revolución Francesa o las aberraciones del siglo XX, ¿no? Eso lo cometieron ejércitos completamente nacionales, nada de mercenarios. Pero bueno, el tema es que los mercenarios no pueden cargar con el peso de millones de muertos, y es muy simple eso. Y es que los ejércitos en el campo, profesionales aún en el siglo XVII, eran pocos en número. A finales de 1648, vamos con los números, se estima que había 200.000 soldados sobre el terreno en
infinidad de frentes por toda Europa. Aproximadamente esto representaba el 2% de toda la población del Sacro Imperio. Es decir, la población civil no participó en la guerra, no estaba obligada a ir a la guerra, de hecho no fue a la guerra. Sufrió, por supuesto, los coletazos lógicos de un escenario donde está constantemente en guerra, en conflicto. Y lo padeció de distintas formas. Los variados frentes que se abrieron, el movimiento de los ejércitos, asedios de ciudades, como digo, tropas yendo de un lado para el otro, y la cuestión económica que terminó influyendo en la escasez de alimentos y por lo tanto en hambrunas y epidemias, y todo esto durante 30 años. El tercer y último punto que me falta mencionar, y que no es menos importante, es el del régimen político. Como el concepto de soberanía de un Estado moderno no estaba consolidado aún, de hecho tiende a solventarse tras la Paz de Westfalia, los historiadores de nuestro tiempo, y los de ese momento también, encuentran allí el casus belli, en que el sistema de muchos principados autónomos, algo así como cuasi medieval todo, atentaba contra la construcción de un Estado poderoso, ordenador y centralista. Bueno, eso es cierto, porque sí, atentaba contra eso, pero eso no era un motivo de guerra per se. Podría argumentar incluso que eso atenuaba en realidad la intensidad de las guerras. Es más, la guerra de los 30 años no sacudió todo el continente como se suele decir, ¿eh? El gran desastre del territorio lo pagó Alemania, y esto lo dice Peter Wilson. Lo pagó cuando el conflicto escaló, principalmente en la década de 1630, pero si miramos las demás naciones, en todo caso habían quebrado sus haciendas, claro, habían puesto mucho dinero en esto, pero sus territorios estaban salvados de ese cataclismo alemán, si se quiere. En España el conflicto estaba en los Pirineos y nada más. En Francia, en la frontera contra los Países Bajos españoles o con el Sacro Imperio, nada más. Por eso esto de que pudo haberse denominado tal conflicto como la Primera Guerra Mundial, la verdad es que me parece un poco exagerado. Es un intento de algunos historiadores de agrandar la violencia de tiempos anteriores, ¿no? Es más, ese sistema de una Europa fragmentada, sin soberanías de Estado, y que fue tan criticado por Bodino en su propio tiempo, por Bodino, que vamos a verlo, y todos sus discípulos, ¿no? Hobbes, Locke y compañía. Todo ese sistema, la verdad es que estaba logrando en 1618 una paz muy duradera, que había sido la paz de Augsburgo y que se había firmado en el propio Sacro Imperio en el año 1555. Aquella fue una paz que planchó las tensiones acumuladas tras la Reforma Protestante. Evidentemente hubo incidentes en ese largo tiempo, pero no se constituyó un conflicto generalizado hasta el inicio de la Guerra de los 30 años. Es decir, si tomamos ese periodo de paz de 1555 a 1618, que son 63 años sin una guerra total, estamos hablando del periodo más largo en la historia moderna, porque recién fue superado ese récord en Alemania en 2008, es decir, hace 15 años, 17. En ese mismo periodo, por ejemplo, entre 1555, la paz de Augsburgo, y el inicio de la guerra de los 30 años, 1618, Francia, que era el modelo a imitar supuestamente de un Estado centralizado, y esas cosas que decía Bodino, sufrió sus brutales guerras civiles y de religión que se perpetuaron entre 1560 y 1590. Muy bien, disculpen si me extendí en esta primera parte del capítulo, pero creo que hacía falta asimilarla. Vamos a meternos ahora sí en la historia y en un poco de teoría también que vale la pena. Viajemos entonces ahora sí un poco más atrás que aquel incidente en Praga de 1618, que ya vamos a volver. Nos vamos a ir un siglo atrás, por lo menos. No, mejor aún, nos vamos a ir 2 siglos atrás para entenderlo, casi 200 años. Retrocedemos a 1419 para pararnos en el mismo lugar en donde empezó la guerra. 1418, 1419, nos paramos también en Praga. En esos años habían sido asesinados
7 miembros de la corte de la ciudad de Praga, estamos hablando de 1418-19, habían sido asesinados a manos de una turba de checos husitas radicales que llamaban a romper con Roma y con el Sacro Imperio. Los husitas eran seguidores de Jan Hus, un monje checo reformador y radical que había sido ejecutado en 1415 en el Concilio de Constanza. Tanto la ejecución en la hoguera, porque lo quemaron vivo a Hus, como el incidente este de Praga, estalló una guerra civil en Bohemia, en toda Bohemia. Fue una guerra que duró bastante, hasta 1434 por lo menos. La cuestión religiosa aquí sí fue crucial, evidentemente había un motivo religioso. No sería la primera vez ni la última que un sacerdote lidere un movimiento reformador de la Iglesia. La cosa parecía calmarse durante el resto del siglo XV. Solo hubo algunos inconvenientes menores que se registraron en Alemania cuando el emperador Federico III debió calmar esas aguas de tensiones de muchos príncipes que tenían la ambición de dirigir ellos mismos sus iglesias locales. Como ven, un poco de las semillas que se estaban sembrando del protestantismo estaban ya, ¿no? Esto es una secuencia, no hay ningún hecho en la historia que no sea secuencial. Esta discusión en la que tuvo que intervenir el emperador para calmar esas tensiones se trataba de el nombramiento de obispos, que querían nombrarlo los propios príncipes, la administración de los recursos eclesiásticos, es decir, cómo cobrar el impuesto, la eliminación de los fueros de la iglesia, y toda una serie de cuestiones ya viejas en la historia medieval, que eran discordias que se remontaban a los primeros siglos del imperio, si se quieren, desde Otón el Grande, estamos hablando de los años 900. Todo esto era un tema de discusión todavía en los años 1400. Hubo muchas guerras de ese estilo en la Edad Media anteriormente, entre la autoridad del Papa y del Emperador, la mayoría de ellas agrupadas en esa conocida historia entre güelfos y gibelinos, que pronto tendrá un capítulo. La discusión era siempre la misma, igualmente. A fines del siglo XV volvía a estar en primera plana, o sea que era una cuestión de leer siempre lo mismo en los diarios, ¿no? Es decir, no querían romper con Roma, pero sí querían más margen de acción en sus territorios. Y ahí tuvo que actuar el emperador Federico III, que no aceptaba tal cosa. Era un Habsburgo y como tal nunca se opondría a Roma. Bueno, esa era la tradición de la familia. De Federico tenemos un capítulo recientemente, de Federico especialmente, Federico III. Este emperador le puso fin a esas discusiones y le entregó una total autoridad al papado en Alemania. Eso fue una serie de acuerdos que se pueden rastrear en el Concordato de Viena del año 1448. Los príncipes germánicos habían conseguido solamente la potestad de acercarle al emperador el nombramiento de obispos, pero nada más. De ahí que se aprobara o no dependía de los nobles, del emperador y por supuesto del propio papa. De todas formas, en su momento fue una solución pacífica. No volvemos a encontrar grandes problemas religiosos hasta, claro, 1517. Tenemos que avanzar ahora a esta fecha para entender que aquí sí se empezó a caldear todo un poco más. 1517 es el año en que un monje agustino reformador, otro más, Martín Lutero, clavó una proclama de críticas a la jerarquía de la Iglesia Católica, sus famosas 95 tesis. Lo hizo en la iglesia de Wittenberg, en la capital de lo que en ese momento era el electorado de Sajonia. La tormenta que desató este hecho tan pasivo, básicamente una cuestión dialéctica, casi que no tiene precedentes en la historia. No fue ni un asesinato, ni una revuelta, ni nada por el estilo en comparación a lo que había pasado con Jan Hus. Bueno, no en un primer momento, ¿no? Con el paso de los años, claro, ese intercambio con la Iglesia Católica fue escalando en hostilidades, y hasta que llegó el momento en que se rompió todo. En 1521, en la Dieta de Worms, Lutero fue finalmente excomulgado. Pero a diferencia de Jan Hus, 106 años antes, no fue condenado a muerte ni quemado en la hoguera Lutero. El emperador Carlos V lo dejó irse tranquilamente a su Sajonia natal. Pero el clima ya estaba incendiado igualmente en Alemania. Sus proclamas, con la fuerza de la imprenta de la época, llegaron a todos los rincones de Europa, principalmente a muchos monarcas que veían con buenos ojos la idea de reformar la jerarquía de sus iglesias locales,
y que, como vimos, era un tema ya añejo. Lutero tuvo un gran protector en el imperio del que poco se sabe en la historia, que era el propio elector de Sajonia, que sería el primero en aplicar las propuestas de Lutero, que sería el primero en crear la Iglesia Evangélica Luterana de Sajonia, por ejemplo, y que lo convertía en el propio obispo supremo de su territorio. Sajonia no era menor, era un electorado, tenía voto en las elecciones imperiales. Allí estaba la gran obra seductora para muchos príncipes de lo que planteaba Lutero, que era la de asumir un poder supremo de la noche a la mañana. Primero en Alemania y luego en toda Europa aparecieron reformadores religiosos, habitualmente teólogos, sacerdotes, o a veces ni siquiera sacerdotes, que protestaban contra la Iglesia católica. Casi todos, por no decir todos, eran auspiciados y financiados por sus propios gobernantes de turno. De esa forma, se reformaron los cantones suizos, por ejemplo, a la sazón de Juan Calvino. Lo mismo ocurriría en todos los demás reinos de Europa. En Inglaterra, con Enrique VIII, los países nórdicos, Suecia y Dinamarca también. Y en el Sacro Imperio no fue solo Sajonia que se separó de Roma. También lo hicieron varios principados más pequeños, como fueron Hesse, Hesse-Kassel, Württemberg, Brunswick, Anhalt. Luego lo haría el Palatino del Rin, el Palatinado del Rin. A lo largo del tiempo también se sumaron ciudades imperiales, ciudades libres del norte, como eran Bremen, Estrasburgo, la ciudad de Ulm. Frente a todo este escenario alemán, el emperador Carlos V no podía quedarse de brazos cruzados, y durante sus últimas 2 décadas de reinado estuvo constantemente en guerra contra una liga protestante que lo enfrentaba. La resistencia lo obligó a firmar una paz en 1555, la famosa paz religiosa de Augsburgo. Esta fue una paz a la que Carlos debió adherir a regañadientes, la verdad. Terminó aceptando 2 confesiones cristianas en el imperio, una luterana y una católica. Otorgaba también a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la confesión a practicar en sus dominios. Los súbditos del mencionado príncipe estaban obligados a profesar la religión que este príncipe eligiera. Esta doctrina se plasmó en el concepto del cuius regio eius religio, que significa algo así como según sea la del rey, así será la religión del reino, traduciendo literalmente. Básicamente el rey elegía la confesión de su dominio, es decir, de sus súbditos, y al que no le gustara, se podía retirar a otro dominio, a otro país. Aquello parecía una solución viable, a pesar de que hoy nos puede parecer un poco brusco. Había un gris igualmente, porque en la paz de Augsburgo se hablaba de 2 confesiones, la católica y la luterana. Solo estas eran las opciones. Las demás confesiones, que no eran luteranas, que podían ser anabaptistas, calvinistas y muchas otras, que se fueron desarrollando a lo largo ya del siglo XVI, casi inmediatamente, quedaron descartadas en la paz de Augsburgo. De vuelta digo, era una cuestión lógica en tiempos medievales que cada reino administre lo que sea a su propia manera. Era una cuestión de su propio tiempo. Si a alguno no le gustaba, que emigrara y fin del problema. Esa era la concepción. En buena medida, la paz de Augsburgo, aunque nos parezca, como digo, un poco brusca, fue todo un éxito, porque hasta la Guerra de los 30 años no hubo ningún conflicto religioso generalizado en Alemania. Pero aún así, algo se había roto en Occidente, y ahí estaba la principal diferencia con la Edad Media. La unidad cristiana, solventada en la autoridad del Papa, se había quebrado para siempre a partir de los hechos posteriores a Lutero, ni siquiera en esa pancarta de las 95 tesis. Diría que más se rompió en la paz de Augsburgo. El Sacro Imperio había encontrado una regla, además, y que era esto de que cada monarca elija su fe sin entrar en guerra con nadie. Eso no pasaba en el resto de los reinos europeos. En 1568 inició una rebelión imparable en los Países Bajos españoles, la famosa rebelión de Flandes que movilizó a todo el Imperio español a una larga y desgastante guerra, mejor conocida como la Guerra de los 80 años. Francia, a su vez, atravesó una devastadora crisis en otra larga guerra contra sus propios protestantes franceses, conocidos como hugonotes. El hecho más potente
que ocurrió en Francia, bueno, fueron muchos, pero el más conocido fue la matanza de San Bartolomé de 1572, un asesinato en masa de protestantes. En 1589 llegó al poder en Francia una nueva dinastía, encabezada por los Borbones en la corona del rey de Navarra, Enrique IV. Parecía que Francia se terminaría reformando, porque Enrique IV era protestante. Pero finalmente abjuró de su confesión reformada y volvió a las filas del catolicismo, con esa famosa frase de París bien vale una misa. En 1598, Enrique IV parecía ponerle fin al problema con un documento conocido como el Edicto de Nantes, que fue una ordenanza de libertad religiosa muy parecida en parte a la Paz de Augsburgo-Germánica, aquella que Carlos V había acordado hacía más de 40 años. A principios del siglo XVII, esta presunta solución de libertad religiosa, sentenciada en documentos escritos por parte de los propios monarcas, no dejaba a todo el mundo contento de todas formas. Es más, este Enrique IV de Francia, a pesar de su edicto de tolerancia y todo eso, terminó siendo asesinado por un militante católico en 1610. Lo menciono para entender que los ánimos seguían caldeados igual. De todas formas, las ideas de muchos intelectuales de la época ya esgrimían ese ejemplo de gobernanza presuntamente tolerante al estilo de un Enrique IV de Francia, el de un monarca exento de pasiones religiosas que debía mediar entre católicos y protestantes, una especie de tercera posición que tenía que alcanzar el poder, pero desde la imparcialidad, no desde la legitimidad religiosa. Uno de los autores más renombrados que expuso esta tesis fue el francés Jean Bodin, en su obra Los 6 libros de la República, publicada en 1576. El conflicto religioso en su país lo llamaba a buscar una solución política al problema, y para tal fin desarrolló también el concepto de soberanía de Estado, donde un rey ya no era un propietario como tal de un país, sino que el país, con sus habitantes y el pueblo, todos deberían conformar ese Estado soberano. No negaba la legitimidad de los reyes, de hecho los sustentaba como indispensables para dictar las leyes civiles y morales, y las religiosas, claro. En sus escritos también se exponía la noción de que esa soberanía era solo posible bajo un monarca absoluto, sin ningún poder por encima de él. La teoría tiene su lógica, porque si un monarca es soberano, tiene sentido pensar que sea absoluto. Si no tiene la potestad para dictar leyes, en este caso religiosas, por ejemplo, significa que no es soberano. Significa que esa soberanía recae en otra persona o en otro conjunto de personas, que podían ser, por ejemplo, en siglos anteriores, los nobles locales. Aunque Bodin trataba de no ir por una abstracción completa del poder, en cierta forma fue uno de los iniciadores de la idea de abstraer la legitimidad de un gobierno hablando de un Estado soberano. La única forma que encontraba de atenuar un poco esa abstracción, porque Bodin era un tipo muy inteligente a pesar de algún error, la única forma que encontraba era necesariamente legitimar a un monarca todopoderoso, a un monarca absoluto. Bodin fue muy relevante para la época, tuvo un gran impacto en Europa. Más adelante, Thomas Hobbes y John Locke, algunos, por ejemplo, tomarían al pie de la letra la tesis de Bodin para solventar sus propias teorías sobre el Estado moderno. Algunos contemporáneos de Bodin también trataban, a su manera, de buscar una solución a esos escabrosos asuntos religiosos que terminaban en guerras civiles. Allí aparece, por ejemplo, otro francés, François Hotman, quien llevaría la idea de soberanía al propio pueblo, ya no al monarca, al pueblo como herramienta para sacar o deponer reyes. En esta línea iban muchos otros autores también, desde protestantes acérrimos como Teodoro de Beza, hasta eminentes pensadores católicos jesuitas como Juan de Mariana. Todos, de alguna manera, buscaban una forma en la que los monarcas se adecúen a la moral de sus súbditos,
que estaría representada bajo este concepto de Estado. Pero bueno, no los abrumo más con teoría y autores, simplemente quería advertir el clima intelectual de la época que influiría mucho en la Guerra de los 30 años, fundamentalmente en las ideas postguerra, post-Tratado de Westfalia. Volvamos a los hechos y al escenario alemán, que como hemos visto parecía más tranquilo que el de sus vecinos franceses. Pero como ya saben, las calmas no son eternas y si son muy visibles suelen presagiar tormentas. En ese clima de baja hostilidad hubo varios principados alemanes, ya de gran envergadura, que fueron adoptando el luteranismo. En las leyes imperiales vigentes tenían el derecho a hacerlo. Ese fue el caso del Condado Palatino del Rin y del Margraviato de Brandenburgo. Ambos tenían un lugar en las elecciones imperiales y se sumaban a la ya Sajonia reformada, el electorado originario de Lutero, que también tenía silla imperial. Pero esto no era necesariamente un problema en la sucesión al trono, porque la política y los favores que el emperador prometían solían hacer la diferencia. Lo que sí se comenzó a evidenciar en la primera década del 1600 fueron algunas paralizaciones en los tratamientos legislativos, en las dietas imperiales que buscaban resolver asuntos internos, tema de impuestos, de administración de justicia y ese tipo de cosas. En general, a pesar de la profunda luteranización alemana, las instituciones imperiales tenían mayoría católica. Algunos príncipes protestantes rompían las sesiones abandonando las reuniones y obstaculizaban la resolución de conflictos, pero bueno, tampoco escalaba demasiado. La primera chispa, o chispita si se quiere, apareció en la ciudad de Donauwörth, cuando unos monjes benedictinos flamearon unas banderas de San Marcos en el día de su festividad, el 25 de abril de 1607 para ser más exacto. La mayoría de la ciudad eran protestantes, y al parecer reaccionaron violentamente contra la procesión y obligaron a los monjes a irse de la ciudad, porque eso de ver santos que no sean el propio Jesucristo molestaba mucho a los protestantes. Sin embargo, más allá de algunas revueltas callejeras, tampoco escaló demasiado, por eso dije fue una chispita. Pero, el hecho se utilizó como excusa para que le llegase al oído del emperador, de que los protestantes no solo estaban paralizando las dietas imperiales, sino que cometían este tipo de actos violentos. En 1607 entonces se le ordenó al duque de Baviera que se encargara de este asunto personalmente, y no tuvo mejor idea que adueñarse del control de la ciudad y recatolizarla. El duque de Baviera era católico, se llamaba Maximiliano I e incrementó aquello el malestar en los príncipes electores protestantes. Fue así que en 1608 esos príncipes crearon una especie de alianza con 29 estados miembros conocida como la Unión Protestante y que sería dirigida por el elector palatino del Rin, el Palatinado. El elector era Federico IV. 29 estados miembros, pero la gran mayoría de ellos muy pequeños y algunas ciudades libres. El objetivo era defender los derechos, las tierras y la seguridad de cada miembro. Era una alianza defensiva. Al año siguiente, como respuesta, el duque de Baviera erigió también su propia alianza, la Liga Católica, que fue representada por una bandera propia, que luego sería ondeada por las tropas bávaras, y que tenía a la Virgen María en el centro, otra cosa que a los luteranos les molestaba y les molesta. La Virgen estaba cubierta por un sol y con el fondo arrombado blanco y celeste, típicos colores de Baviera. Lo podemos ver en pantalla. Esta liga era claramente más poderosa y más unida también que la protestante. Tenía a todos los arzobispados del imperio y a los demás príncipes católicos. Pero el emperador de ese entonces, que era Rodolfo II, aunque era católico, no se unió a la Liga Católica Bávara. Hubiera sido demasiada provocación y quizás un escándalo. Es más, en 1609, viendo esa escalada de hostilidad, intentó calmar las aguas con un documento llamado Carta de Majestad, una especie de edicto que concedía tolerancia religiosa a protestantes y católicos, pero solo para quienes vivían en las tierras de la Corona de Bohemia. Es decir, no lo aplicaba al Sacro Imperio, lo hacía solo en Bohemia. Pero bueno, igualmente era todo una señal. Una señal de que quería atenuar esas tensiones y quería también, de paso, ganarse a los bohemios porque su hermano Matías le estaba disputando el trono.
Sin embargo, esa carta de tolerancia estaba yendo demasiado lejos, porque en parte violaba el precepto del cuius regio eius religio, el establecido en la paz de Augsburgo de 1555, porque en vez de asumir la fe del monarca, admitía la coexistencia de otra confesión en un dominio imperial como era Bohemia. Rodolfo II hubiera querido expandir esa medida a otros principados, pero ya estaba bastante grande y casi fuera del poder en la práctica. Terminó muriendo en 1612 y como no tenía hijos, heredó sus posesiones su hermano menor, Matías I. Matías igualmente reconoció la Carta de Majestad cuando asumió su cargo, pero le preocupaba igualmente el panorama imperial y las muchas concesiones hechas a los estados de Bohemia. Trató de no meterse tampoco en las disputas internas, como fue el caso de la sucesión del Palatinado, este territorio que buscaba liderar la alianza protestante, y terminó concediéndole a un joven, a un muchacho, Federico V, que alcanzó su mayoría de edad en 1614, le terminó permitiendo el emperador quedarse con esa posesión. Federico V, el nuevo conde y elector a su vez, porque el Palatinado era un electorado, a pesar de su juventud, tenía planes un poco ambiciosos en el imperio. Había sido educado en una iglesia ya reformada y acumulaba también un rencor contra las figuras de autoridad católica. Como agregado, había contraído matrimonio con la hija del rey inglés de ese momento, Jacobo I. La hija se llamaba Isabel Estuardo. Es decir, se había emparentado con la monarquía de los Estuardo, que eran protestantes, en mayor medida en Inglaterra principalmente. Tenía muchos motivos para ver con ojos de hostilidad a los emperadores, así que cuando apareció la oportunidad no tardó en subir las tensiones. En 1617 el emperador Matías I cayó muy enfermo y su sucesión volvía a estar en duda porque no tenía hijos. Quien debía heredar en caso de que el emperador muriese era su primo Fernando, duque de Estiria, que era un ferviente católico que estaba decidido a restablecer el orden religioso en su país. Además, había sido educado por los jesuitas, que en ese momento eran muy mal vistos por ser una orden nacida de la Contrarreforma, y se los veía como demasiado radicales en los ámbitos protestantes, claro. Igualmente, Fernando logró ser validado en un principio como rey de Bohemia, porque era una sucesión legítima. Pero ni bien asumió su gobierno, ordenó anular aquella Carta de Majestad de 1612, la de Rodolfo II. No fue su única medida en Bohemia, porque también mandó a cerrar las principales iglesias protestantes de las ciudades de Braunau y de Klostergrave. Prohibió por completo la práctica protestante e incluso intervino en la administración de las ciudades protestantes. Para Fernando no había ninguna falta en su política. Estaba respetando lo acordado en la paz de Augsburgo de 1555, donde cada rey elegía la confesión de su reino. Él, como legítimo soberano de Bohemia, elegía el catolicismo para su país, y punto. En términos estrictamente legales, estaba actuando bajo las normas existentes. Pero claro, esa no era la visión de los bohemios protestantes y de buena parte de la nobleza, que ya se había reformado en esas varias décadas de paz. La tensión terminó de explotar en marzo de 1618, cuando Fernando prohibió las sesiones de los parlamentos en Praga porque los protestantes habían llegado a ser mayoría. Y así entonces llegamos al 23 de mayo de 1618 y al punto inicial de este capítulo, el castillo de Praga tomado por los nobles checos que arrojaron por la ventana a los representantes imperiales. Este acto de rebeldía fue todo un escándalo cuando llegó a oído de las cortes europeas. A pesar de que por el simple hecho fortuito de que no hubo muertos, en la práctica era una declaración de guerra. De todas formas, los bohemios trataron de ser cautelosos al principio, y ni siquiera pidieron la destitución de Fernando. Oficialmente le mandaron sus demandas al emperador aún vigente y que aún estaba vivo, Matías I. Pero extraoficialmente, los bohemios comenzaron una intensa actividad diplomática pidiendo apoyos en los principados protestantes, como por ejemplo en Sajonia, Brandenburgo, el Palatinado, los más importantes, o bueno, también en otros dominios como en Saboya.
Todo ello previendo indefectiblemente una represalia por parte de Austria. Previendo precisamente una acción de esas características, una acción militar, el único que mandó un ejército a favor de los bohemios fue el duque de Saboya, que se llamaba Carlos Manuel I, pero que atención, no era protestante, era católico. Quería simplemente debilitar a los Habsburgo. El duque contrató a un mercenario alemán llamado Ernst von Mansfeld, o Ernesto de Mansfeld para ser más fácil, que por cierto también era católico. Mansfeld condujo una pequeña guarnición y terminó teniendo éxito en su primera intervención, tomando la ciudad de Pilsen, al sur de Praga, en noviembre de 1618. El sitio de Pilsen se toma como el primer combate de la Guerra de los 30 años. Pero después de Saboya, con Mansfeld a la cabeza, no hubo ningún apoyo más. Y tampoco fue demasiado, porque Mansfeld llegó con apenas 2000 hombres. Los demás dominios, los demás protestantes, hicieron la vista gorda en un principio, prefirieron permanecer neutrales, esperando a ver qué pasaba. Es más, el electorado de Sajonia, la potencia protestante más poderosa, llegó a un acuerdo de defensa mutua con los austríacos. Sí, el ducado de Sajonia, donde había nacido la reforma de Lutero, se puso del lado católico. Los bohemios se daban cuenta que si no tenían grandes apoyos, no tenían, a su vez, posibilidades de sobrevivir. Así que subieron la apuesta. En vez de pedir solamente ayuda bélica, directamente comenzaron a ofrecer la corona bohemia. Y como conocían las pretensiones del elector del Palatinado, este joven que mencionamos antes, Federico V, lo invitaron a ser rey de Bohemia. Federico no tardó demasiado en responder, aceptó con gusto el ofrecimiento y fue erigido formalmente como rey. Fue erigido por la nobleza protestante checa. Aquella fue una jugada demasiado ambiciosa por el líder de la Unión Protestante, porque el legítimo rey bohemio era el Habsburgo Fernando de Estiria. No había parentesco bajo ningún concepto con los palatinos, que eran una rama de la casa de Wittelsbach. Implicaba casi una inevitable guerra contra Austria, que sí contaba con la ayuda de tropas españolas que eran prácticamente imposibles de derrotar en la época. Probablemente la jugada del elector palatino de Federico V no era exactamente entrar en guerra de esa forma. Probablemente tenía otra idea en la cabeza. Seguramente planeaba inclinar la elección imperial que debía convocarse para nombrar al nuevo emperador, ya que Matías I, finalmente, después de muchos meses enfermo, terminó muriendo en marzo de 1619. En agosto, los príncipes se reunieron en la ciudad de Frankfurt para elegir a su sucesor. Pero claro, por primera vez estaba ocurriendo un hecho único en la historia. Y era que 4 de los 7 votos imperiales pertenecían a gobernantes protestantes. Para poner brevemente un contexto en este capítulo, un breve impas, los 7 electores imperiales elegían al futuro rey en el trono, al futuro emperador. Esos 7 electorados eran 4 dominios laicos y 3 religiosos. Los 3 religiosos eran arzobispados, Treveris, Maguncia y Colonia, en el oeste alemán, en la frontera con Francia casi, los 3 en esa posición. Y luego estaban los 4 electorados laicos, estos eran Sajonia, que era un ducado, Brandenburgo, que era un margraviato, el ducado de... el condado del Palatino, el Palatinado del Rin, de este Federico V, y el reino de Bohemia. Ahí están los 7 lugares. En este caso, 4 de esos 7 eran protestantes por primera vez. Sajonia y Brandenburgo ya estaban reformados, lo hemos visto. Y Federico del Palatinado contaba con 2 votos al presentarse como palatino primero y como rey de Bohemia, por lo que representaban mayoría los protestantes. Bueno, los otros 3 eran los arzobispados, ¿no? Treveris, Maguncia y Colonia, que obviamente eran católicos y sí votarían obviamente por Fernando de Estiria, por el Habsburgo. Para Federico era todo redondo según sus cuentas. Sería elegido el emperador y comenzaría una guerra desde la mismísima silla de Aquisgrán, desde la silla de Carlomagno, para desterrar el catolicismo austríaco.
Sería el primer emperador protestante, además, rompería con Roma, el imperio. Pero bueno, se ve que algo calculó mal, evidentemente, Federico. Tal vez pensó, como muchos en el siglo XXI piensan también, que la fe reformada de ese momento guiaba las acciones políticas. Pero eso estaba muy lejos de la realidad. Era mucho más probable que la política guiara la fe reformada. La fidelidad y el honor también eran cuestiones que pesaban bastante todavía en el siglo XVII, y así lo vieron los otros principados, que preferían la fidelidad y el honor antes que romper con el emperador. Ni Sajonia ni Brandenburgo votaron por Federico, sino que votaron por el Habsburgo. No solo eso, terminaron reconociendo en dicha dieta a Fernando como legítimo monarca de Bohemia. Por lo que si hicieron las cuentas, Federico se quedaba con un solo voto, primero, y luego los demás votaron todos por Fernando. La votación terminó siendo 6-1 en favor del austríaco, que fue ungido entonces como Fernando II del Sacro Imperio. Evidentemente, ya todos los condimentos para iniciar una contienda militar estaban sobre la mesa. Mercenarios movilizados, disputas de legitimidad y ambiciones políticas inocultables, como lo fue la de Federico V. Hasta ese momento, Austria no había desplegado ningún gran ejército. Pero con la confirmación de la llegada de Fernando II al trono, las trompetas de combate sonaban por los cuatro vientos. Para empezar, el emperador recibió el esperado apoyo del rey español, de Felipe III, que mandó a uno de sus mejores mercenarios, un italiano llamado Ambrosio Spínola, con 20.000 soldados, para ejecutar una campaña de invasión sobre el Palatinado. Por su parte, el emperador cerró otro contrato mercenario con otro brillante militar, llamado Johann Cerclas, conde de Tilly, con un total de 30.000 soldados que serían distribuidos en distintas divisiones. En este caso, vale aclarar, no fue el emperador el que lo contrató en realidad, fue el duque de Baviera, Maximiliano I, el líder de la Liga Católica, que fue él quien financió a este mercenario, a Tilly. El plan militar era hacer una especie de pinza sobre Bohemia. Spínola llegaría desde el Palatinado y Tilly desde Austria. La campaña se estiró durante todo 1620, con un constante retroceso de los bohemios, hasta que el grueso de ambos ejércitos chocó finalmente a unos pocos kilómetros de Praga, en una superficie suavemente elevada conocida como Montaña Blanca. Allí los rebeldes pretendían dar el golpe desde una favorable posición. Contaban con cerca de 20.000 soldados al mando de Mansfeld y del conde Christian de Anhalt, que también era un protestante mercenario del centro de Alemania. Del lado imperial se estima una cifra similar en cantidad o incluso menor, se habla de 17.000 o 18.000 hombres. Los austríacos tomarían la iniciativa porque el objetivo era retomar la posición de camino a Praga. Pero a pesar de que los bohemios eran unos pocos más y estaban mejor posicionados estratégicamente, se estaban enfrentando probablemente a uno de los ejércitos más disciplinados de Occidente, y a generales y soldados entrenados en el sistema de los tercios españoles, que venían guerreando hacía décadas en Flandes. El orden, el armamento y la propia capacidad, por ejemplo, del conde de Tilly, hicieron la gran diferencia. A la primera debilidad, las tropas rebeldes retrocedieron y terminaron dispersándose. La batalla de la Montaña Blanca de noviembre de 1620 había arrojado el primer gran encuentro de la guerra y una victoria demasiado clara para los Habsburgo, que perdieron, y esto lo pongo en cifras para que se entienda esa diferencia, los Habsburgo perdieron 250 hombres contra 4.000 muertos del lado enemigo. Los rebeldes bohemios habían sido aplastados y el conde de Tilly, que luego le daría paso a Maximiliano de Baviera, entró con sus fuerzas al día siguiente en Praga. Del levantamiento bohemio hubo casi 50 líderes rebeldes ejecutados, pero 27 de ellos fueron ajusticiados a plena luz del día en la plaza central de Praga. Hoy en día, en el suelo de dicha plaza, hay 27 pequeñas cruces grabadas en los adoquines, en el suelo, en conmemoración de este suceso.
Quien había logrado huir fortuitamente había sido Federico V, que pudo refugiarse en su condado palatino, aunque ya había sido reducido en territorio. Al año siguiente, desde 1621, el emperador Fernando II inició en Bohemia un severo proceso de recatolización que llevaría varios años, prohibiendo a cualquier confesión anticatólica todo derecho político, y si era posible, segregarlos o exiliarlos. También estuvo expropiando tierras a todos los nobles que no ejecutaron, digamos. Se las fue repartiendo a líderes de estos ejércitos de Tilly y de Spínola que llegaban, así que muchos mercenarios militares de repente también se hicieron con grandes posesiones en Bohemia. Entre ellos había un checo muy importante, Alfred von Wallenstein, que va a tener un protagonismo preponderante. Evidentemente, el emperador no quería volver a escuchar jamás una protesta en Praga. La campaña igualmente continuó unos años más en el Palatinado porque querían darle caza al príncipe más pendenciero de todos, a Federico V. Fue Spínola quien se encargó de esa campaña, también exitosa, pero que finalizó recién a fines de 1622, con la caída de la ciudad de Heidelberg, que era la corte del Palatinado. Los últimos rezagos protestantes sufrieron una última derrota en agosto de 1623, en la batalla de Stadlon, donde otra vez había vencido Spínola y Tilly. Federico V, una vez más, había logrado escapar. Le dieron asilo en los Países Bajos holandeses. Desde allí debió aceptar una humillante rendición de su territorio ante el emperador Fernando II, pero principalmente ante el duque de Baviera, porque el Palatinado se dividió en dos partes en 1624, una para la propiedad imperial y otra para el ducado de Baviera. Es más, a Maximiliano I lo elevaron de categoría, lo convirtieron en elector a su ducado. Es decir, ahora Maximiliano no solo era duque de Baviera, también era conde palatino y también tendría dos votos en una futura elección imperial. Federico V, por su parte, ya no volvería a reinar en Alemania, de hecho fue caricaturizado en la propaganda católica con el mote de rey de invierno, porque en Bohemia solo estuvo como monarca ese tiempo, menos de 3 meses. Sin embargo, Federico V haría mucho lobby para hacerle la guerra al imperio, no nos olvidemos que era yerno del rey de Inglaterra. Podía haber ocurrido que todo eso terminara aquí, con un príncipe algo altanero que fue puesto en su lugar y con una revuelta bohemia que fue sofocada por la fuerza y punto final. No había nada más que preocuparse. Hubo un conflicto interno muy focalizado, muy regional, diríamos hoy, y nada más. Pudo haber sido así, ¿eh? No es una locura lo que estoy planteando. El asunto era que los grandes intereses no estaban dentro del Sacro Imperio, estaban fuera de él. Y ese era el problema. Y habló de intereses políticos, no religiosos. Nadie quería en Europa que la casa de los Habsburgo católicos de Viena o de Madrid salieran ilesos de un conflicto interno, y mucho menos más fortalecidos como habían salido. Fue entonces que buscaron rápido una forma de mantener viva la discordia, cosa de que no pasara mucho tiempo del final de esta primera parte del conflicto. Francia, Inglaterra, los Países Bajos tenían muchas ganas de involucrarse, pero no podían hacerlo de forma directa por el momento. Así que le dejaron el lugar a otras potencias en auge, potencias que venían del norte para que extendieran la guerra. Hablamos de los reinos nórdicos, todos en su totalidad protestantes y que fueron seducidos para sacar provecho de la presunta inestabilidad germánica, seducidos con oro y plata. Primero lo hizo infructuosamente el rey de Dinamarca, Cristian IV, y luego lo consiguió con mucho más éxito el rey de Suecia, Gustavo Adolfo II. Pero toda esa fase de la guerra de los 30 años ya corresponde a un viaje por la segunda parte de este capítulo. Hoy con esto nos basta para saber cómo empezó el conflicto, que aunque fue apenas una chispa regional con una excusa religiosa, su trasfondo lo encontramos casi un siglo antes, cuando una serie de monarcas menores usaron la reforma protestante para declararle una guerra a muerte a los Habsburgo de Austria. Muy bien, aquí terminamos el capítulo de la Guerra de los 30 años. Empezamos, por fin, a tratar la Guerra de los 30 años.
Evidentemente vimos solo una parte porque continúa, falta mucho. De hecho, el grueso del episodio, como han visto, ha sido una introducción, un contexto previo, teoría y ese tipo de cosas. Así que el sábado que viene les prometo que continuamos ya con la fase danesa y la fase sueca y con la fase francesa posteriormente. Vamos a tratar de terminarlo el sábado que viene si es que se puede. Bien, aquí finalizamos entonces. Gracias a todos. Espero que les haya gustado. Los leo en sus comentarios. Es más, voy a hacer extendido también lo que le dije a los miembros exclusivos del canal, que quiero que me manden algún audio sobre la guerra de los 30 años, de qué opinan de todo esto que escucharon, ya que vamos a estar haciendo otro capítulo el sábado que viene. Si les parece interesante y si son audios cortos, lo podemos evaluar, lo puedo pasar al aire y evaluamos la interpretación de la guerra al final del programa. Bien, hasta acá llegamos entonces. Nos vemos el sábado que viene. Espero que anden muy bien.